59. La Reserva Federal. No es demasiado tarde para buscar un mundo más nuevo. Alfred Lord Tennyson. La vida continuaba a su propio ritmo en el mundo de los mortales, mientras yo, el doctor Camote, continuaba buscando cartas de tarot en representación de la luz. Sentía que mi misión se estaba tornando extremadamente complicada porque estaban ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo. La economía mundial había entrado en una enorme recesión y aunque los gobernantes trataban de ocultarla, el mundo entero supo que el bienestar económico general de Estados Unidos había llegado a un grave nivel de deterioro. Hasta el momento, esta situación era desconocida para la mayoría de los ciudadanos estadounidenses. Las campañas para las elecciones a presidente de los Estados Unidos se hallaban en una fase avanzada y la opinión pública estaba totalmente confundida. Sin embargo, en la mente de la mayoría de los ciudadanos había algo en claro y era el deterioro del poder adquisitivo. Cada día se hacía más evidente y la mayoría de los hogares se veían acosados por deudas, y eran deudas insidiosas, porque además de destruir el país, estaban consumiendo trágicamente a los ciudadanos. Denise Richards estaba ganando popularidad. Sus artículos en periódicos y sus entrevistas en radio y televisión habían llegado a una gran parte de la población, haciendo que las personas tomaran conciencia de la situación y la siguieran. El pueblo estaba comenzando a entender, al menos en parte, lo que estaba sucediendo. Fui a la Universidad de Miami y me ubiqué confortablemente en medio de un salón de clases atestado de alumnos. Las clases que daba Denise eran populares en todos los niveles de grado y atraían estudiantes de todos los cursos, no solo los de economía. Sus clases eran siempre muy concurridas debido a la recomendación de boca a boca sobre su capacidad para comunicar temas importantes. Los estudiantes que llegaban a la clase podían no encontrar asiento, pero igual se quedaban, sentados en el piso o apretados en los asientos. Era obvio que preferían privarse de comodidad solo para poder escuchar a Denise. Vi que hacían esto con adulación. Denise era una persona rara, alguien que poseía honestidad e integridad. Eso era lo que las personas buscaban con gran urgencia, y esto en sí mismo es lo que la gente del establishment más odiaba y más temía. Ella se había convertido en la conciencia de una sociedad que navegaba a la deriva. Si continuaban navegando en esa dirección desconocida, derivarían hacia una situación inevitable que los llevaría al fracaso, no solo económico, sino también espiritual. Este tipo de fracaso podría provocar una ola gigante que hundiría a la sociedad. Cuando Denise entró a la sala, fue bienvenida por los estudiantes con una ovación de pie. Denise se sentía cada vez más a gusto con su nuevo papel. En todas partes, la gente se reunía para escucharla y los estudiantes la amaban. Las autoridades locales y estatales estaban comenzando a temerle, y Denise sabía que su temor podía convertirlos en enemigos poderosos. Por esa razón, intentaba moderar sus opiniones para evitar seguir acumulando enemigos. Leunam se había hecho un buen amigo de Denise. Ella lo había consultado por diferentes temas relacionados a los números y otros aspectos de lo oculto. Había reservado un asiento para Leunam en el auditorio de la Universidad de Miami, donde se dictaba la clase. Leunam llegó temprano, ya que no quería perder un solo momento de la conferencia. Denise no estaba segura de cuán lejos llegaría en sus críticas, pero sabía que por medio de la lección de ese día, la situación llegaría a un punto sin retorno. Denise cruzaría el umbral de lo erróneo a fin de ingresar al reino de lo prohibido. Puedo ver a Camotin sentado en la primera fila. Cursaba su último año de estudios en la Universidad de Miami y estaba listo para graduarse. A fines de 2008 obtendría el título de licenciado en ciencias con especialización en economía. Camotin era consciente de lo que había que hacer para el bien del país y nunca dudó del hecho de que respaldaría a Denise de la forma en que pudiera. «¿Cómo estás, Camotin?», le pregunté mientras me acercaba a él. «Hola, doctor Camote. Ha pasado mucho tiempo desde su última visita», dijo Camotin, al parecer complacido de verme. «A decir verdad, Camotin, he estado muy ocupado y ahora finalmente tengo tiempo para volver a visitar viejos amigos», respondí con una sonrisa. Me puse cómodo a medida que las conversaciones cesaron y la clase quedó silenciosa. Todos esperaban ansiosos que Denise hablara. «Hola y bienvenidos», comenzó Denise. «Hola, profesora», respondieron los estudiantes al unísono. «Puedo ver que nuestras clases continúan creciendo y eso me hace muy feliz. Hoy voy a discutir sobre un tema muy problemático del cual todavía no les hablé».
Los estudiantes estaban atentos y se inclinaron hacia adelante con emoción. Se escucharon murmullos por toda la clase cuando Denise prosiguió. Hoy voy a hablarles de la Reserva Federal, como se le llama al Banco Central de los Estados Unidos. Como saben, me gusta comenzar con un poquito de historia. De esa forma podrán comprender mejor no solo el origen, sino las diferentes ramificaciones de nuestro sistema financiero. Comenzaré por contarles acerca de un gran mito creado para hacernos creer que estamos estudiando y hablando de una institución venerable, pero con la clase de hoy podrán advertir y entender que la Reserva Federal puede ser de todo un poco menos venerable, afirmó Denise, y su introducción fue recibida con risas. La Reserva Federal es, de una forma o de otra, un sistema bancario central de nuestro país. Fue creada en 1913 por medio de un acta federal llamada el Acta de la Reserva Federal. Oficialmente era un banco semipúblico, es decir, era controlada parcialmente por el gobierno, entidades privadas e inversores privados. La Reserva Federal fue el tercer sistema de banco central creado en los Estados Unidos. El primer banco actuó como el Banco Central de nuestro país desde 1791 hasta 1811. El segundo banco central de nuestra historia comenzó en 1816 y terminó en 1836. Como pueden ver, cada uno tuvo un tiempo de vida de 20 años y durante ese tiempo ambos bancos tuvieron a cargo la emisión de la moneda legal de este país. De esta forma, en lugar de actuar como un banco central, ambos participaron en otro tipo de actividades e incentivos bancarios, como créditos y depósitos comerciales, así como otros instrumentos financieros. Por supuesto, no podemos olvidar que los dos bancos actuaron como agentes fiscales para el gobierno de los Estados Unidos. Esos dos bancos tuvieron un funcionamiento y un patrón de conducta similar. Primero, en el momento en que esos bancos se establecieron, el gobierno compraba el 20% de las acciones del banco. El otro 80% era comprado por inversores y entidades privadas. Como estos intereses privados tenían el 80%, lógicamente tenían el control sobre el banco de una forma u otra. Estos bancos centrales competían en forma abierta con otros bancos para todo tipo de negocios y, por supuesto, cometieron todo tipo de irregularidades. Permítanme aclararles que ni el primer banco de los Estados Unidos ni el segundo fueron reconfirmados. Esos bancos fueron acusados de corrupción y de favorecer claramente a la clase social más poderosa en lugar del ciudadano común. Andrew Jackson, el séptimo presidente de los Estados Unidos, vetó la legislación para renovar el mandato del segundo banco de los Estados Unidos. Fue luego de esa fecha y luego de ese momento histórico que se podría decir que comenzó un periodo de total libertad bancaria, dijo Denise. Tras una pausa para beber un sorbo de agua, continuó. Como resultado de la Guerra Civil Americana, se creó un sistema bancario nacional mediante una nueva acta bancaria llamada Acta de Moneda Nacional. Cada uno de estos bancos tenía poder para emitir billetes basados en la cantidad de bonos emitidos bajo el control del gobierno. En 1864, el acta bancaria fue completamente revisada y comenzó a llamarse el Acta del Banco Nacional. A partir de ahí, y basado en esta ley, se crearon tanto la Oficina para la Auditoría de la Moneda como la Oficina del Jefe Administrativo para la Auditoría. Estas oficinas aún existen y son una parte integral del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Podríamos decir que esos dos bancos eran muy limitados porque requerían una gran cantidad de reservas a fin de poder resistir situaciones difíciles. En muchos casos resultaron ser terribles para la economía de esa época. Durante este periodo se formaron comités para tratar de hallar soluciones a los problemas que surgían. En los comienzos, esos comités estudiaron los bancos centrales europeos y en base a ellos decidieron que el sistema del Banco Central alemán sería el más adecuado para las situaciones que enfrentaba el país. Este nuevo sistema tenía el potencial de ser más preciso y adecuado que el que se venía usando hasta ese momento, que estaba basado en la emisión de bonos. Esta decisión generó una alarma creciente y muchas sospechas en los círculos políticos y en ese momento comenzó la estructura conocida como Reserva Federal. Fue entonces, en noviembre, en el mes número 11 del año 1910, cuando se reunieron en la isla Jekyll 7 hombres que podemos definir como los 7 magníficos, ya que representaban los intereses de las industrias y de los bancos más poderosos de la nación. Esa es una fecha y también un nombre curiosos, que más tarde resultarían decisivos para el futuro del destino económico de nuestro país.
Estos 7 magníficos eran Nelson Aldrich, jefe de la bancada republicana, suegro de John D. Rockefeller Jr., A. Platt Andrew, secretario asistente del Tesoro, Henry P. Davidson, socio senior de la compañía J.P. Morgan, Charles D. Norton, presidente del primer Banco Nacional de Nueva York, que luego se conoció como Citibank, Benjamin Strong, vicepresidente del J.P. Morgan Banker Trust, que luego se convirtió en el vicepresidente de la Reserva Federal, Frank A. Vanderlip, presidente del Citibank Nacional de Nueva York, que más tarde formó parte del Citibank. Vanderlip también era el representante directo de William Rockefeller en la reunión. El último representante era Paul M. Warburg, socio en Kuhn, Loewe y compañía, que también representaba a las familias europeas Rothschild y Warburg. Este encuentro debía ocurrir en total secreto y nadie debía ser capaz de descubrir siquiera que la reunión había tenido lugar. Los asistentes cumplieron sus objetivos. No fue hasta el año 1916 en que el periodista Charles Forbes publicó un artículo sobre la reunión en Jekyll Island. El título del artículo era Un viaje de casa. La clase gobernante de la época, esto es decir, la gente más rica del comienzo del siglo XX, necesitaba un mecanismo que le diera un control total de la economía y al mismo tiempo control sobre el destino de la humanidad. Este mecanismo sería la Reserva Federal. No tenemos tiempo hoy para analizar todos los personajes presentes en el famoso viaje de casa, pero recuerden que Paul M. Warburg representaba a los Rothschild, que en ese momento controlaban el Banco de Inglaterra, así como otros bancos centrales europeos. Si les interesa aprender más detalles sobre esto, pueden leer numerosos artículos sobre las personas y actividades de los 7 magníficos. Ahora, volvamos al tema de la Reserva Federal. ¿Qué representa la Reserva Federal?, preguntó Denis. Es la institución a cargo de la creación de la moneda que circula en los Estados Unidos, respondió un estudiante. Buena respuesta. ¿Qué más?, preguntó Denis. La Reserva Federal se encarga de controlar todo el dinero que circula en nuestra nación, replicó Camotín. Me sentí muy orgulloso de Camotín. Advertí que había madurado mucho y yo estaba muy complacido. Camotín me miró de reojo como si buscase mi aprobación. Asentí en reconocimiento. Eso es muy bueno, continuó Denis. Podemos decir entonces que la principal misión de la Reserva Federal es la emisión de moneda, así como su expansión y distribución. Como todos sabemos, cuando el dinero se deposita en un banco, ese banco lo utiliza para prestarlo a otras personas, compañías o instituciones. Veamos un ejemplo. Digamos que una persona hace un depósito en el banco de $1.000. En ese momento, el banco tiene la responsabilidad de prestar esos $1.000 a otra persona. Con esta responsabilidad adquirida, la oferta de dinero en circulación se ha aumentado en $1.000. Sin embargo, el cliente que depositó el dinero puede tener necesidad de retirarlo y por eso le requiere al banco que conserve 10% del monto depositado como reserva. Es decir, el banco puede prestar a otra persona la cantidad de $900 de los 1.000 que fueron depositados. De esta forma, la masa monetaria aumenta y continuará teniendo el mismo aumento proporcional. ¿La Reserva Federal puede manipular la masa monetaria?, preguntó una estudiante. Por supuesto que puede, y les explicaré cómo se hace. La primera alternativa que usa la Reserva Federal para manipular la oferta de dinero es a través de la venta de valores del Tesoro. Al vender esos valores, la Reserva Federal puede reducir la oferta de dinero, ya que así está aceptando dinero en efectivo para cumplir con obligaciones futuras. Pero si la Reserva Federal solo compra obligaciones del Tesoro, estará aumentando la masa monetaria y entonces estará emitiendo dinero en efectivo a cambio de obligaciones futuras. El mecanismo más común que utiliza la Reserva Federal es ajustar la tasa de descuento. Como hemos visto en los últimos años, la Reserva Federal opera las tasas de descuento como le place. Las sube o baja cuando quiere o, usando lenguaje más técnico, podemos decir cuando lo considera conveniente. Ahora mismo, la Reserva Federal ha bajado la tasa de descuento una y otra vez, mientras que al mismo tiempo su principal misión debería ser la de combatir la inflación que nos ha golpeado y que hace que todos los ciudadanos seamos más pobres, explicó Denis. Pero, ¿qué es exactamente la tasa de descuento?, preguntó un estudiante. Es la tasa de interés asociada con la Reserva Federal que una institución financiera debe pagar a fin de obtener un préstamo a través de la Reserva Federal.
Esa tasa ha sido manipulada constantemente durante los últimos años, al punto que, al día de la fecha, los únicos que pueden obtener fondos a una tasa de interés razonable son los bancos y no los individuos, continuó Denis. ¿Qué quiere decir?, inquirió alguien. Creo que está muy claro. La Reserva Federal ha bajado artificialmente las tasas de interés en los últimos 2 años y esto nos ha llevado a este estado de crisis. Cuando la tasa de descuento bajó y el mercado de valores cayó durante los años 2000 y 2001, las tasas de interés bajaron y se creó una burbuja inmobiliaria, ocasionando un estado innecesario de liquidez dentro del mercado. Permitió que los ciudadanos fueran convencidos por los bancos y otros prestamistas para tomar préstamos innecesarios y, en algunos casos, préstamos que hasta se podrían considerar absurdos. Estos préstamos están ocasionando la pobreza de muchas personas y todos estamos siendo arrasados por ellos. Cuando la Reserva Federal baja la tasa de descuento y también baja los fondos federales a niveles que están por debajo de la inflación, que es exactamente lo que la Reserva Federal ha venido haciendo los últimos meses, entramos en un problema tremendo para la economía porque los ahorros de las personas prácticamente desaparecen. Los ciudadanos dejan de ahorrar, ya que no les parece lógico ni es justo que le paguen 1% por sus ahorros de toda la vida. Entonces, ¿qué hacen? Al manipular la masa monetaria, la Reserva Federal logra que esos ciudadanos tomen créditos porque están baratos. Las personas piden dinero prestado y especulan. Entran en un mundo que es completamente desconocido para ellos y al final todo termina en un torbellino especulativo creado por la Reserva Federal. Todas esas políticas ficticias distorsionan la realidad en la que vivimos. En un mercado libre, las tasas de interés deben ser establecidas por el mercado, es decir, por los inversores, y no por la Reserva Federal que favorece ciegamente a los grandes bancos. Los bancos grandes son los únicos que se benefician finalmente con este proceso. Cuando los 7 magníficos volvieron a reunirse en 1910 en la isla de Jekyll, estaban reescribiendo la historia de Jekyll y Hyde. Nos hicieron creer una cosa, pero la realidad era completamente diferente. Los 7 magníficos diseñaron un sistema monetario que solo favorece a la clase gobernante, a expensas de los ciudadanos comunes, clarificó Denis. ¿Está diciendo que la única culpable de toda esta situación que estamos atravesando es la Reserva Federal?, interrumpió un estudiante. Sí, la Reserva Federal y el gobierno son totalmente responsables de esta tremenda crisis. Los supuestos esfuerzos realizados por la Reserva Federal para mantener a flote la economía no solo fueron un rotundo fracaso, sino que nos ha colocado en una recesión de consecuencias desconocidas. Pueden advertir que las tasas de interés están bajas, pero los bancos no le prestan dinero a nadie. Sin embargo, los bancos piden prestado dinero a la Reserva Federal a una tasa de interés del 2%, y ese interés luego se carga al consumidor a través de sus tarjetas de crédito a un 20 o 25%. ¿Es racional eso? Yo lo llamaría usura. Los fondos públicos, que son prestados a una tasa de interés del 2% a los bancos, son vueltos a prestar a los ciudadanos a una tasa del 20 o 25%. Esto es lo que las políticas monetarias han logrado. La situación actual ha sido provocada por la Reserva Federal, la cual se ha moldeado según los intereses de un gobierno interesado en continuar una guerra absurda de conquista y destrucción. Se dice que los directivos de la Reserva Federal creían que los inversionistas internacionales comprenderían la sofisticación y profundidad de los mercados financieros de nuestro país y que nos ayudarían a resolver la situación sin siquiera tener que pedírselo. Denis hizo una breve pausa y continuó su presentación. Pero yo me pregunto, ¿de qué clase de sofisticación están hablando? ¿Sofisticación es la capacidad de rescatar al quinto banco de los Estados Unidos de la quiebra? Si no fueras capaz de efectuar los pagos de tu hipoteca, el banco te quitaría tu casa, pero si has especulado enormemente, entonces puedes ir a la Reserva Federal para que te rescaten. Ese es el legado de los 7 magníficos que propiciaron el nacimiento de la Reserva Federal. Es la cara oculta de Jekyll y Hyde que afecta a todos los ciudadanos de Estados Unidos. Todos sufriremos debido a la acumulación de miseria que estos caballeros han dejado atrás. Ahora deberemos pagar por las políticas económicas dementes de nuestros líderes, y nuestros hijos también tendrán que pagar por ellas. Entonces, ¿cuál es la alternativa más razonable para todo esto? ¿Qué se debe hacer para que el pueblo advierta lo que está pasando?, preguntó Denis. La gente advierte lo que está pasando, pero no les importa, insinuó alguien.
Exacto, pero los precios de todo lo que nos rodea continúan subiendo. El precio de los alimentos ha aumentado más del 20% en este año. La gasolina ha aumentado 40% en solo un año, al mismo tiempo que estas personas bajan las tasas de interés para que sus amigos puedan beneficiarse. Yo me pregunto, ¿hacia dónde vamos con todo esto? ¿Han viajado en avión últimamente? No solo debemos pagar una suma exorbitante de dinero, sino que también debemos pagar por nuestro equipaje, y si disentimos con ellos, nos pueden negar el acceso al avión, o hasta golpearnos. Todo lo que nos rodea está fuera de control, y debido a ello, lo pagamos de una forma u otra. El gobierno trata de justificarse y dice que la economía está creciendo un poco. Esto es decir, que está creciendo un 1% o un 0.5%, pero en realidad todo esto no es más que una gran mentira. En primer lugar, esos caballeros toman en cuenta el crecimiento que se conoce como Producto Bruto Interno. Nos dicen que ha crecido 4.5% y entonces le restan la llamada inflación del 3.5% y como resultado reciben una tasa de crecimiento positivo del 1%. Pero si esta gente fuera sincera y utilizara las tasas reales de inflación, que están en no menos del 10% anual, entonces tendríamos una tasa de crecimiento negativo de menos 5.5% por año. En cada año que pasa, la vida de las personas empeora en relación con el año anterior, pero de alguna forma se arreglan para salir adelante, mediante créditos y otras trampas. La realidad es que cada día estamos en una peor situación, que desgraciadamente no va a mejorar. ¿Y qué va a pasar entonces?, volvió a preguntar Denise. Más guerra, replicó otro estudiante. Sí, desgraciadamente, como resultado de todo esto, habrá más y más guerras, más y más miseria, más y más destrucción. La Reserva Federal ha construido una pirámide que ya comenzó a desmoronarse y cuando llegue el momento de caer, nos aplastará a todos, admitió Denise. Si usted fuera presidente de los Estados Unidos, ¿qué haría?, quiso saber una estudiante. Aboliría la Reserva Federal y crearía un nuevo banco central que estaría cuidadosamente regulado para servir a todos los ciudadanos y no solo a la clase gobernante y sus bancos. Aboliría el sistema de deuda continua que ha atrapado a todos los ciudadanos. La Reserva Federal debería ser abolida porque no ha cumplido sus promesas, según las cuales fue creada en teoría por los Siete Magníficos. La Reserva Federal se ha convertido en una suerte de cártel, del tipo del cártel de OPEP, que actúa en contra del interés público. Es la palabra usura llevada a su máximo nivel, debido a que, al utilizar el sistema bancario de reserva fraccional, no solo se multiplica la deuda actual, sino que se genera inflación. Todo esto provoca un estado de continua desventaja para la economía y nos lleva a buscar guerras que son completamente ilógicas e innecesarias para justificar todo el proceso de deterioro al que nos ha llevado la Reserva Federal. Esta situación favorece el totalitarismo y aumenta notoriamente el poder de la clase dirigente que ha hundido a nuestro país y al resto del mundo en una crisis sin reservas. Es el equivalente a un sheriff de Nottingham moderno. Todo lo que hace es robar al pobre para dárselo al rico, explicó Denise. De pronto Leunam gritó: «Si haces eso, serás asesinada como lo fue el presidente Kennedy». El auditorio quedó completamente en silencio. «¿Qué quieres decir con eso, Leunam?», preguntó Denise. «Sabes exactamente lo que quiero decir», respondió Leunam. «Si hay algo que quieras contarnos, eres bienvenido para acompañarme aquí al frente», afirmó Denise. Leunam se adelantó, tomó una silla y la acercó a Denise. «Por favor, explícanos», pidió Denise. Leunam se dirigió a la audiencia. Algunos de ustedes quizás me conozcan por alguno de mis programas de televisión y otros han asistido a mis clases de numerología. Lo que les voy a contar es una historia que ocurrió en nuestro país no hace mucho y hará que comprendan mucho mejor lo que la doctora Richards les acaba de explicar. «Cuéntenos, Leunam», gritó Camotin emocionado. John F. Kennedy fue el presidente número 35 de Estados Unidos. Fue el presidente electo más joven y también el más joven en morir. Pero, ¿por qué fue asesinado el presidente Kennedy?, preguntó Leunam a la audiencia. Porque el presidente Kennedy y su hermano Bobby atacaron al crimen organizado, específicamente a la mafia, respondió otro estudiante. Tal vez, pero yo no creo eso. ¿Pueden decirme otras razones?, volvió a preguntar Leunam. La mafia y la CIA habían trabajado juntas en muchas ocasiones y pueden haber cooperado para matar al presidente Kennedy, respondió otro estudiante. Bueno, eso pudiera ser cierto, pero ¿por qué querrían asesinarlo?, preguntó Leunam.
El presidente Kennedy no permitió que las tropas estadounidenses atacaran a Cuba y depusieran a Fidel Castro. Luego ocurrió el fiasco de la Bahía de los Cochinos y muchos consideraron a Kennedy un traidor, señaló otro estudiante. Esa podría ser una razón, pero no tan poderosa como para matar a un presidente. ¿Alguien más?, preguntó Leunam. Quizás no haya una sola razón, sino muchas para matar al presidente Kennedy. Yo creo que fue una conspiración entre la mafia y la gente de la CIA, pero nunca sabremos quién fue la persona que dio la orden de matarlo, dijo otra estudiante. Muy bien, todas las razones que dieron son las más aceptadas para el asesinato, pero existe una razón más poderosa para matar al presidente Kennedy, afirmó Leunam. Cuéntanos con confianza, interrumpió Denise. El 27 de abril de 1961, en un discurso ante la Asociación Americana de Periódicos, el presidente Kennedy dijo: «Nos oponemos en todo el mundo a una conspiración monolítica y despiadada que se basa en medios encubiertos para expandir su esfera de influencia, en infiltración en lugar de invasión, en subversión en lugar de libre elección, en guerrillas por la noche en lugar de respuestas por el día», explicó Leunam. ¿Está insinuando que hubo una sociedad secreta detrás del asesinato de Kennedy?, preguntó perplejo un estudiante. Déjenme continuar con el discurso del presidente Kennedy y verán. Es un sistema que ha reclutado vastos recursos humanos y materiales para construir una maquinaria muy intrincada y eficaz que combina operaciones militares, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Sus medidas son ocultas, no públicas. Su milicia es disimulada, no mostrada. Sus disidentes son silenciados, no elogiados. No se cuestionan gastos, no se confía en rumores, no se revelan secretos, prosiguió Leunam. ¿Está insinuando que este discurso no fue bien recibido por el establishment y sugiere que selló el destino de Kennedy?, preguntó Camotin. Este